que si NFT, que si blockchain, que si criptoarte, que si multiverso. Pues oye, ya era hora de hacer algo que estuviera un poco en las antípodas. Me refiero al land art. ¿Qué es el land art? ¿Arte hecho en la naturaleza nada más? ¿Cualquier cosa vale? Hola, ¿cómo estáis? Soy Rayitos y en este vídeo os voy a hablar acerca del land art. ¿Qué es el land art? ¿Cuál es el origen del land art? ¿Qué tipos de artistas son los que hacen land art? ¿Cuáles son los más representativos? En fin, todo eso y mucho más vais a encontrarlo en este vídeo. Pero antes, como siempre, os invito a que si aún no lo habéis hecho, os suscribáis al canal, le deis a la campanita y si queréis apoyarme a expandir pues lo que es el arte contemporáneo pues a través de YouTube y queréis apoyar a vídeos como este, pues podéis hacerlo ya sea uniéndoos al canal como miembros o dándole simplemente al botón del like, que no os cuesta nada y bueno, es una manera de apoyar al vídeo, ¿vale? Venga, va, empezamos ya con el land art. Vaya chorrada. Bueno, venga, va. ¿Qué es el land art? Según Wikipedia, el land art es un movimiento artístico que nace en 1960, que está muy fuertemente influenciado por un empuje ecologista y de alguna manera eso lleva a que muchos artistas traten de sacar el arte de las galerías y de los museos. También te dice que nació en Estados Unidos. Yo, sin embargo, tengo una visión completamente distinta. Yo no creo que el land art nació en Estados Unidos. Yo creo que en Estados Unidos, en 1960, seguramente nació la etiqueta de land art. Pero el land art, o sea, arte hecho en la naturaleza, existe desde que el ser humano está sobre la faz de la Tierra. O sea, el coger elementos que te vas encontrando y hacer creaciones, ya sea los espíritus, ya sea simplemente por disfrute, por placer, por querer experimentar, por querer jugar, eso es algo que se lleva haciendo desde siempre. Lo único que pasa que en 1960 pues se le puso la etiqueta de land art. Bien, ¿y quién fue el pionero dentro de esta corriente de la que estamos hablando ahora, de esta que nació en 1960? Pues bien, el pionero fue Robert Smithson, que entre otras cosas es muy conocido por una pieza que es muy icónica, muy emblemática, que es Spiral Getty, que la hizo en el Salt Lake de Utah. Es un lago enorme donde él hizo una espiral de dimensiones gigantinas. Para ello se ayudó, por supuesto, de maquinaria industrial. Y aquí nace lo que para mí es la escisión entre diferentes tipos de artistas que hacen land art. Pues bien, yo los clasifico de dos maneras. Una es los artistas que son como más respetuosos con el medio ambiente y lo que hacen es trabajar usando el material del que disponen y que de alguna manera las obras que crean son efímeras y que a través del paso del tiempo o por las condiciones climáticas especialmente, pues acaban desapareciendo. Y luego digamos que tenemos artistas que especialmente son los característicos del primer movimiento del land art, las primeras décadas, que son artistas que hacen obras descomunales, de grandes proporciones, donde trabajan en un momento dado pues con cristal, con cemento, con plástico, en fin, digamos que traen parte de lo que viene a ser nuestra sociedad de consumo aquí al entorno natural para crear obras que son muy espectaculares visualmente, pero que desde un punto de vista medioambiental a mí no me parecen muy éticas. Algunos de estos artistas que hacen un arte por lo general más invasivo son aquellos artistas que participaron en la que fue la primera exposición colectiva de land art que hubo en el mundo, que fue en la Duane Gallery de Nueva York en 1968. Algunos de los nombres más relevantes que estuvieron también en esa exposición podrían ser Robert Smithson, Walter de Maria, Nancy Holt, James Turrell, Dennis Oppenheim, entre otros. Un buen ejemplo de este land art más invasivo podría ser, por ejemplo, la obra de Walter de Maria, Campo de Relámpagos, que si bien conceptualmente es brutal,
ya que consistió en 400 postes de metal instalados en medio del desierto. Estamos hablando de unos postes de 5 metros de alto. Pues claro, visualmente es increíble, conceptualmente me parece brillante, ya que atraen a los rayos y generan unas piezas únicas, donde se establece una conexión, una comunicación con la naturaleza. Pero claro, esos postes de metal no estaban ahí. Otras piezas podrían ser las que hicieron Christo y Jean-Claude, como The Valley Curtain, The Umbrella, The Running Fence, The Surrounded Islands. Todo este tipo de obras, digamos que son visualmente impactantes, igual que la de Walter de María, pero claro, a nivel medioambiental son piezas donde productos manufacturados se han llevado al medio ambiente para generar un determinado escenario, ¿no? Otras piezas invasivas podrían ser, por ejemplo, la de Nancy Hall, Sun Tunnel, donde lo que hace es instalar unos tubos de hormigón para que mirando a través de ellos puedas ver el solsticio, ¿no? Vale, está muy bien, pero bueno, no deja de ser tubos de hormigón que están plantados ahí en medio de la nada. Luego, por ejemplo, hay otro artista alemán que tiene unas piezas en las que estuvo 20 años trabajando en el desierto de Marruecos. Este artista se llama, voy a tener que leerlo porque Hans-Georg Voth. Hans-Georg Voth. Tiene 3 piezas que son como muy emblemáticas. Os voy a poner algunas imágenes de ella, como podrían ser la escalera celeste, la espiral áurea o la ciudad de Orión. Todas estas piezas son descomunales, tienen en un momento dado una utilidad práctica para la gente del lugar, pero no dejan de ser piezas que, bueno, han sido construidas haciendo uso, pues a veces de cemento o de materiales propios de una gran ciudad. En el campo de los artistas más respetuosos con el medio ambiente y que trabajan directamente con los materiales que se encuentran allí donde van, como por ejemplo yo ahora, pues si me pusiera a trabajar pues con piñas, bueno, pues podríamos hablar por ejemplo de Richard Long, que tiene una pieza que me parece que ya es icónica, que es la de A Line Made by Walking, donde él lo que fue haciendo es generar una línea simplemente caminando siempre por una línea imaginaria que él se tenía en la cabeza, iba caminando siempre por ahí, por el mismo lugar, hasta que llegó un punto en que esa línea imaginaria acabó tomando forma física. Otro artista que a mí me encanta y que me parece que ya podríamos decir que es un artista icónico, emblemático, dentro de lo que vendría a ser el movimiento de land art, es Andy Goldsworthy. Andy Goldsworthy es un artista que trabaja pues haciendo uso, como decía, de los elementos que va encontrando, trabaja mucho, por ejemplo, con las hojas, con los diferentes tonos que van teniendo las hojas, pero no solamente eso, trabaja con piedras, trabaja con el agua, trabaja con ramas, en fin, con todo lo que va encontrando, y tiene unas piezas que son visualmente brillantes. Os voy a poner aquí unas cuantas para que podáis ver un poco de lo que estoy hablando. Otros 2 artistas que también trabajan con lo que tienen allí en el lugar in situ podrían ser Simon Beck, que lo que hace básicamente es generar figuras geométricas simplemente pisando en la nieve y que han sido concebidas para ser vistas desde arriba, o por ejemplo Andrés Amador, que es un artista también norteamericano, que lo que hace es hacer figuras también de un tamaño descomunal en la playa. Para ello hace uso a veces de rastrillos que lleva él desde casa o simplemente con palos que se encuentra allí en la playa donde esté. Os quiero lanzar unas cuantas preguntas para ver qué opináis al respecto. La performance en el ambiente natural. ¿Se puede considerar como land art el que Ana Mendieta o Rebecca Horn hagan piezas en medio del campo? ¿Creéis que eso encajaría dentro de lo que se entiende como land art, o creéis que ahí lo que prima es el que son performers por encima de que son land artists? Otras preguntas. Si tú, por ejemplo, haces una escultura en una ciudad, en tu estudio, y la llevas al campo, como hizo Dennis Hoppenheim, como algunas de sus piezas, ¿eso es land art o no es land art? Otras dudas. Por ejemplo, si tú, por ejemplo, en una galería o en un museo trasladas lo que vendría a ser la naturaleza, es decir, recreas la naturaleza, como hizo, por ejemplo, Olafur Eliasson con Riverbed, generando una especie de río dentro de un espacio expositivo, ¿eso es land art
o eso es una recreación de lo que vendría a ser la naturaleza en un espacio urbano. O por ejemplo, Walter de María tiene una pieza en la cual también lo que hizo se llamaba The New York Room, donde lo que hizo fue enterrar una galería con tierra. ¿Eso es land art, ya que la tierra viene de la naturaleza? ¿Lo podríamos considerar como land art o no? Bueno, ya para acabar voy a probar una disciplina que es muy popular dentro del land art, que es el rock balance art o el stone balance art. Vamos, el equilibrio de piedras de toda la vida. Consiste básicamente en coger piedras y colocarlas unas encima de otras o generar equilibrios imposibles y ver si eres capaz de conseguir que se aguanten en equilibrio. I really love balancing stones, mostly because I think it's such a great way to also balance myself and to create something beautiful at the same time. Hay mucha gente que practica meditación, que practica yoga, que de alguna manera se están trabajando interiormente y que hacen uso de este tipo de land art para meditar, para conectar consigo mismo, para estar un poco en armonía, en paz y tal. Entonces voy a probarlo y voy a ver si realmente funciona, a ver cómo me siento y voy a ver si me sale, porque me parece que no es nada fácil, ¿vale? Voy a probarlo y vamos a ver qué tal. Me he venido aquí a una zona donde hay un pequeño río, donde creo que habrá piedras para poder probar esta disciplina y vamos a ver qué tal, a ver si consigo generar equilibrio entre las rocas y a ver si consigo encontrar mi propia paz. Y ahora viene la jodida. Esta es la difícil, a ver si lo consigo. Vamos a ver. Por ahora esto de relajante no tiene nada. Me parece más estresante que otra cosa. A ver. Ya os puedo decir que esto de relajante no tiene nada, ¿eh? Me cago en la hostia, qué estrés intentar aguantar ahí las piedritas y que no se caigan. Tiene mérito, ¿eh? Lo que hace esta gente de conseguir estas torres de no sé cuántas piedras y aguantarlas ahí y tal. Hay que reconocer que tiene mucho mérito porque fácil desde luego no es. Ahora, lo que me alucina es que vendan esto como que es algo relajante, que te ayuda a encontrar tu equilibrio interior y todas estas historias, porque de relajante, nada, al menos para mí, a mí no me ha relajado nada en absoluto. Pero bueno, en fin. Esto de land art, la hostia. Oye, lo que se camina, cuando uno quiere ir a hacer obras de arte en el campo, y lo sano que es. En vez de estar todo el día ahí en el estudio, respirando óleo, barniz y tal, te sales aquí, te haces unas buenas piezas de land art, ¿sabes? Te comunicas con el entorno natural, respiras aire sano, sales a la naturaleza. Es que tenéis que salir más, os lo voy diciendo, tenéis que salir más. Tanto preguntarme que si el criptoarte es el futuro, que si el NFT y todo este rollo. Salir más al campo, que la naturaleza es donde están todas las respuestas y al final todos los clásicos acaban en el mismo sitio. Aquí es donde está todo, aquí.
Y bueno, yo creo que eso es un poco todo lo que ahora mismo puedo aportaros acerca del land art. Si queréis que haga algún otro vídeo más específico y centrándome en algún tema en concreto, hacérmelo saber en vuestros comentarios, hacer que el vídeo tenga un montón de likes y si os ha gustado, pues compartirlo en vuestras redes sociales, en vuestro WhatsApp, Facebook, etcétera, para que otras personas sepan un poco más acerca de esta disciplina artística que es el land art. Bueno, ya sin más me despido, espero que nos veamos muy pronto, un fuerte abrazo, chao. Y tenemos viento, ahora hay viento, ahora hay que esperar otros 4 o 5 minutos a que pare el viento y luego volvemos a arrancar otra vez, a repetir la misma toma por vez número 10, número 8, número 12. ¡Ay, qué bonito es el campo, qué bonita es la naturaleza! Me encanta el land art. Land art es lo mejor de lo mejor.